Muy buenos días tengan todos. Muy buenos días, instructor. Muy buenos Muy días. buenos días, instructor. Buenos días, doctor. Bueno, buenos días. A ver, vamos a iniciar nuestra primera sección de sistemas. Bueno, primero que todo voy a presentarme ante Ay, ustedes. yo no escucho entrecortado. Conexión. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Lo señor. estamos escuchando bien, sí, señor. Ok, entonces es problema de conexión de nuestra compañera. Bueno, a ver, para que me conozcan un poquito, mi nombre es Guillermo Alexander Burgos. Eh, Soy ingeniero de sistemas. Y desde hoy pues me toca que orientarles esta parte o esta competencia más conocida como sistemas. Para ustedes es herramientas informáticas que vamos a estar viendo en todo este mes de septiembre. Bueno, no sé si octubre, porque hasta donde se están queriendo ampliar la ficha, entonces estamos a la espera de que la coordinación pues autorice el extender más esta y todas las demás competencias que a ustedes todavía les falta. Bueno, lo que tiene que ver conmigo y esta competencia de herramientas informáticas, eh, siempre lo que es aquí en salud pública, hacemos mucho más énfasis en el manejo de la herramienta de Excel. ¿Sí? Puesto porque entre las herramientas ofimáticas es la más utilizada y de hecho pues a ustedes es la que no, hemos visto que es la que más les exigen que tengan un muy buen manejo de esta herramienta. No sé en qué términos estén cada uno de ustedes en el manejo de esta herramienta, ya me lo dirán más adelante, sí, pero es la herramienta que vamos a utilizar por lo menos durante este mes que está programada la competencia. Entonces ya, pues si extienden un poco más el tiempo, pues ya veremos qué otra herramienta utilizaremos. El modo de trabajar. Entonces siempre me gusta que las sesiones sean bastante prácticas, tanto la sesión como tal, como los talleres o prácticas que yo a ustedes les deje. Sí, ustedes continuamente, por lo menos conmigo, van a estar trabajando. Sí. Entonces, siempre vamos a abordar en cada sesión dos temáticas. De acuerdo a esas temáticas, pues dejamos una guía práctica para que ustedes la realicen. Sí, Arly, tu internet te está fallando, por eso me escuchas entrecortado. ¿Qué más podría decirles? Mm, bueno, eh, vamos a tener prácticas pues, que me van a tener que entregar en la misma sección, ¿sí? Pues para que tengan en cuenta eso. De resto, yo soy muy feliz, muy flexible, ¿sí? Lo único que pido es que ingresen a las sesiones. Ustedes saben que esta parte de las tecnologías de los sistemas, con una sección que uno se pierda, pues con esa basta para irse quedando atrasado, ¿sí? Y créanme, no es lo mismo mirar una sesión ya grabada que estar en la sesión, ¿sí? Porque ustedes en la sesión cualquier cosa que no entiendan, pues pueden preguntar. Otra cosa importante acerca de lo de preguntar, cuando ustedes no entiendan, por favor díganme. Yo no tengo ningún problema en volverles a explicar las cosas hasta que ustedes entiendan, ¿sí? Pero si se me quedan callados, díganme yo cómo adivino si me han entendido o no me han entendido, ¿sí?
es muy difícil irse con esas dudas, ¿sí? Y después esas dudas pues ya se les convierten a ustedes en un problema cuando estén o vayan a etapa práctica, ¿sí? Pues porque allá nadie nos va a colaborar. En cambio acá en las sesiones pues entre todos nos colaboramos y ayudamos a quienes tengan dudas o inquietudes, ¿sí? Aquí no vamos a regañar a nadie porque no entiendan, no, ¿sí? Al contrario, aquí nos colaboraremos entre todos, porque de todos aprendemos. Entonces eso era todo lo que tenía para decirles en relación al manejo que vamos a darle a esta competencia. No sé si ustedes tengan alguna inquietud, duda respecto a cómo se va a abordar la competencia. ¿No hay ninguna duda? Bueno. Bueno, por hoy, porque es que hoy su inicio de sección se me cruzó con el cierre de la ficha que yo venía trabajando desde agosto. Entonces, hoy me cierra la ficha y pues tengo que tengo que hacerle el cierre a las 10 de la mañana. Entonces, por lo tanto, iremos hasta esa hora, ¿sí? Por si no hay ningún inconveniente. Ya a partir de ya el siguiente jueves, pues ya tendremos ya la jornada completa, sino pues hoy la ficha se atrasó un día, entonces por ende me toca que finalizarla el día de hoy. Entonces, por eso hoy iremos hasta las 10 de la mañana, pues por ese inconveniente que nos presentó con otra ficha. Bueno, como les dije, a mí me gusta todo lo práctico. Yo cuando era estudiante o fui aprendiz también, he sido aprendiz del SENA, como ustedes, ¿sí? No me gustaba mucho lo que era la teoría, el que me estuvieran hablando tanto. Entonces, siempre me gusta más el hacer. Entonces, vamos a ponernos en materia. Bueno, antes de eso, nuestra compañera, la vocera, me dijo que eran 23. Entonces, no están todos conectados, hay aproximadamente 17, según veo de ustedes. Entonces, faltan algunas personas por ingresar. Antes de iniciar, me gustaría, así muy cortico, que todos se presentaran y me dijeran cómo están en el manejo de esta herramienta de Excel, para yo darme una idea y de esa manera poder iniciar nuestra formación. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a hacer así una presentación así muy rapidita de cada uno de ustedes. No hay necesidad de activar cámara si no lo desean. Entonces vamos a empezar con esta presentación. Podemos empezar con, ¿está la vocera? Que empiece la vocera. Y disculpen que les apague la cámara. Buen día para todos. Buen día, Clara. Mi nombre es Clara Velasco, instructor, pues soy la vocera de la ficha. En cuanto a herramientas informáticas, pues en Excel lo básico, profe. Así que sepa mucho, no. Lo básico, pero pues sí me defiendo, profe, en ese tema. Muy bien, Clara. ¿Yes? ¿Quién sigue? Cualquiera. Así rapidito. Muy buenos días, profe. Buenos días, Gabriel. Mi nombre es Gabriel Antonio Berrocal Rengifo. La ficha que tenemos nosotros es la 218-72-81. En cuanto a este manejo, yo ahí sí estoy algo grave, oiga, profe, porque no entiendo nada del CEL, de computación, nada de eso. Muy bien, Gabriel, aunque en la foto que tienes ahí te veo con un portátil. Sí, ahí estoy aprendiendo poco a poco. Eso está bien. Ahora lo he ido aprendiendo ahora que estamos en esta
en esto. Poco a poco voy aprendiendo aquí. De eso se trata, Pero Gabriel. hubiera sido bueno que nos hubieran enseñado de un principio para uno esta competencia, pero ya lo último. Claro, ese es el problema que siempre tenemos, que nos dejan la competencia para lo último. ¿Quién sigue? Tatis. Eh, Sigue. Buenos días, instructor. Buenos Mi días. nombre es Tatiana Mina. Sí. En cuanto a herramientas Excel, también manejo lo básico. Me complica mucho es como lo de sacar fórmulas y eso, pero el resto lo manejo bien. Ok, Pero sí quiero complicar un poco. perfecto, muy bien. ¿Quién más? Siga, así rapidito, por favor. Buenos días, Buenos mi días. nombre es Isabel Campo y pues de ser también es poco lo que entiendo, ahorita es que lo he venido a manejar, entonces pues está bien el refuerzo y la capacitación que nos van a dar sobre ello. Ok, Lady, sigue. Muy buenos días, profe. Pues mi nombre es Lady Yolima Balanta. Pues la verdad, yo Excel sí estoy perdida, profe. La verdad es falta de práctica, pero yo sé que lo voy a aprender. Muy bien, esa es la actitud. ¿Quién más? Buenos días, todo. Sí, sigue, Darly. Mi nombre es Dalianisa Romaña y pues en cuanto a Excel, pues manejo también lo básico, pero voy a aprender más poco a poco. Ok, muy bien. ¿Quién más iba a seguir? Buenos días, instructor. Mi nombre es Jerry. Rubina Yelimina y pues manejo lo básico en Excel. De pronto las fórmulas sí me complican un poquito. Ok, Mayerlin, sigue. Buen día, profe. Mi nombre es Buen día. Mayerlin Murillo y es él también lo básico y pues voy a prestarle mucha atención a la clase para aprender más sobre Excel, profe, porque se me dificulta un poquito. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién falta? Buenos días, instructor. Buenos días, Mi nombre es Natalia. Mi nombre es Natalia Kiwanás. Con respecto a Excel, pues yo también pues lo manejo normal. Sé un poquito más, pues por la experiencia que he tenido anteriores, pero pues ahí de todo uno va aprendiendo. Cada vez se va actualizando más las herramientas Office. Ok, muy bien. ¿Quién falta? Buenos días, profe y compañeros. Buenos días. Mi nombre es Mabel Caso y pues de Excel, que es lo básico nomás. Sí, las fórmulas y eso no. Nada más como hacer gráficas y así. Lo básico nada más. Muy bien. ¿Falta alguien? Buenos días, instructor. Buenos días, Angie. Mi nombre es Angie Paola Redelo Ponce y pues así de ser pues lo básico también, no como sé, pero sí pues lo básico me defiendo. Ok. ¿Ya pasaron todos? ¿Alguien falta? Muy buenos días, instructor. Buenos días, Emilce. Pues yo espero pues aprender mucho porque la verdad de ser, mejor dicho, estoy como embolatada todavía, profe. Muy bien. Bueno, ¿alguno hace falta? ¿A quién no he escuchado? Brenda. Buenos días, instructor. Mi nombre Buenos es Brenda días. Lice. De Excel sí manejo pues lo muy básico, pues casi no. Ahora es que vengo a utilizar más el programa ahorita que estamos estudiando. Bueno. Eh, bueno, con esta presentación pues ya me dan una idea de cómo están ustedes en el manejo de esta herramienta. Sí. Entonces vamos a ver. Bueno, siempre me gusta empezar haciendo una pequeña inducción a lo que es el manejo básico de esta herramienta. ¿Sí?
¿Con qué fin me gusta hacerlo? Pues con el fin de que todos estén nivelados, ¿ya? Que todos, digamos, manejemos el mismo idioma. Yo sé que hay algunas personas pues que tienen sus conocimientos porque ah, han hecho cursos, de pronto han tenido han hecho otros programas en el SENA o en otras instituciones donde lo han visto, en el colegio, cuando estuvieron en el colegio, pues allá vieron la parte de informática donde ven estas herramientas, ¿sí? Eh, entonces todos tienen sus conocimientos. De pronto hay alguien que no haya nunca, jamás utilizado Excel de aquí, o por lo menos una sola vez lo han utilizado. Yo soy uno de esos, profe. ¿Tú nunca has utilizado jamás Excel, Gabriel? No, señor. Yo, como le digo, ahora con el estudio es que estoy aprendiendo a aprender el computador, a conectarme con los demás compañeros, con los profesores. Ahí voy poco a poco y eso es lo que quiero, aprender, porque este es el talón de Aquiles para mí. Lo demás, bien, pero el talón de Aquiles para mí es el computador. Ok, Gabriel. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra inducción acerca del manejo de la herramienta de Excel. Entonces yo sé que para algunos y algunas les va a parecer bastante fácil o sencillo lo que vamos a ver en estas primeras sesiones, ¿sí? Pero me gusta porque me gusta siempre hacerlo porque esa parte básica de lo que ustedes llaman manejo de Excel es la más importante para poder manejar muy bien esta herramienta. Sobre todo, lo que algunas dijeron, el poder crear, interpretar fórmulas y funciones. Eso es quizá lo más importante de la parte del manejo básico de Excel. Si ustedes saben crear muy bien e interpretar sobre todo las fórmulas y funciones, créanme que les va a ir bien en Excel. ¿Sí? Porque lo demás es aplicar formatos, utilizar herramientas, ¿sí? Y las herramientas pues no tienen, digamos, mucha ciencia al poderlas usar. ¿Sí? Aquí en el manejo de Excel lo más importante es la interpretación. ¿Sí? Eso es lo fundamental. Si ustedes tienen una buena interpretación de los datos que se manejan en Excel, sobre todo las fórmulas, saberlas interpretar, no van a tener ningún inconveniente en ello. Entonces vamos a hacerle bastante énfasis al manejo de las fórmulas y a su interpretación. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues para después de ello, en adelante, mirar las otras herramientas para que a ustedes no se les dificulte. ¿Sí? Porque los problemas de aprendizaje, sobre todo el manejo de herramientas ofimáticas y más en Excel, ¿sí? Tienen que ver sobre todo es con la interpretación. ¿Sí? Ese es el gran problema que tienen los aprendices. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra pequeña inducción en esta hora y media que ya nos queda. Voy a compartirles mi pantalla para que puedan trabajar. Aquí, ¿utilizan ustedes celular para las sesiones? Sí, profe. Yo sí, profe. Es importante, ayer se me olvidó decirles cuando me presenté en el grupo, quienes utilizan celular para las sesiones tienen que descargar la app de Excel para poder pues, trabajar en las sesiones. Sí, porque necesariamente nosotros en esta competencia, sobre todo, pues siempre tendemos que tener
bueno, no es que los esté obligando, ¿no? Siempre tenemos que tener un equipo disponible y tener la herramienta, pues, para poder trabajar, ¿sí? Entonces, los que tienen equipo y tienen Excel en casa o se conectan desde una sala de internet, pues no van a tener ningún inconveniente, ¿sí? Pero los que ingresan a las sesiones con el celular, pues sí tienen como recomendación que descargar la de Excel para poder trabajar, ¿no? Para poder hacer los ejemplos que siempre hacemos en las sesiones, para poder desarrollar las prácticas, ¿sí? Entonces van a necesitarlo. Además de que tenemos otro problema, es que si utilizamos Excel desde el celular, hay algunas, digamos, temáticas que se hacen un poco diferente, ¿sí? Se hacen un poquito diferente. Entonces, para poderles, cada vez que veamos ciertas temáticas que yo sé que cuando se utiliza celular se debe hacer un poco diferente, entonces yo estarles marcando esas pautas. Bueno, en el celular se hace de esta manera. ¿Sí? Lo digo porque me ha tocado, ¿no? Desde que empezamos este problema de la pandemia, entonces me tocó que adaptarme a las circunstancias y como gran parte de los aprendices, yo sé que no tienen equipo de cómputo, ni mucho menos internet, entonces me ha tocado así, ¿sí? Digamos, como dice, jugar en los dos bandos, irles explicando a los que tienen un equipo o un portátil y también irles explicando cómo se hace a los que tienen celular. Bueno, pero de todas maneras siempre hemos estado solventando esos inconvenientes y ya tenemos bastante experiencia en cómo irles indicando las cosas a cada uno de ustedes. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta ya para las siguientes sesiones, los que utilicen celular, descarguen la app de Excel, pero descarguen una app de Excel que sea editable, es decir, que les permita escribir y hacer cambios, porque es que hay apps de Excel que solamente les permite es mirar el archivo, más no utilizarlo. ¿Sí? Entonces también para que tengan en cuenta eso. Bueno, si no pueden descargar la de Excel, pues miren la sesión, tomen apuntes y luego pues ya se consiguen un equipito, ahí alquilan uno en una sala de internet y ya se desatrasan, ¿sí? Hacen las prácticas correspondientes y se van desatrasando. Bueno, entonces vamos a empezar con esta pequeña introducción al manejo que tenemos de Excel. Yo le llamo introducción o inducción pues porque voy a darles, digamos, como las pautas más generales de lo que tiene que ver con el manejo básico de Excel, o sea, lo más importante que ustedes necesitan conocer, ¿sí? Porque si me pongo a darles como digo yo, un curso completo de lo que es Excel básico, pues no nos alcanza las horas que tenemos asignadas en la competencia. Entonces, en esta inducción, pues solamente vamos a hacer énfasis en lo que necesitan ustedes. ¿Sí? Bueno, y en la medida de lo posible, cuando vayamos viendo las demás herramientas que tenemos que aprender, pues ahí les iré indicando cositas, ¿no? Cositas que tienen que ver con el manejo básico de Excel. Bueno, y una vez finalicemos esta pequeña inducción, ustedes ya me dirán, como la gran mayoría de las fichas que tengo, cuando terminamos la parte introductoria al manejo de Excel, entonces ya miran ustedes si en realidad sabían lo básico. Bueno, entonces vamos a los que tienen equipo y los que de pronto han descargado la de Excel, entonces vamos abriendo Excel. Ustedes ¿están visualizando la pantalla? Confírmenme, por favor. Sí, profe. Sí, señor. Ok. Bueno, miren. Esta es la pantalla general
de Excel. Sí. Es muy, digamos, sencilla, básica de manejarla. Sí. Es bastante fácil desplazarse en esta ventana de Excel. Todos los archivos que ustedes abran de Excel se llaman libros de Excel. ¿Sí? ¿Por qué se llaman libros de Excel? Porque anteriormente, cuando no existían las herramientas ofimáticas o informáticas, ¿sí? Y todo se manejaba manualmente, precisamente en libros contables. O sea, toda la parte contable de facturación, de finanzas, matemática, todo eso se manejaba en libros contables. De ahí el nombre de los archivos de Excel que se denominaron libros. ¿Sí? Entonces, cada vez que usted guarde un archivito en Excel, ya saben que están guardando un libro de Excel. Y ya saben el por qué. Bueno, así rápidamente vamos a ver cómo se divide esta ventana principal de Excel. ¿Sí? ¿Cómo se divide? Primero, arriba donde dice libro 1 de Excel o libro 2, bueno, eso depende de su equipo, el número que tengan ahí. ¿Sí? Esa primer barrita donde está el nombre del archivo, libro 1, se llama la barra de título. ¿Sí? Entonces siempre les va a indicar el nombre del archivo que tienen abierto en estos instantes. Como no lo hemos guardado, porque apenas lo abrieron, Excel le pone un nombre por defecto, ¿no? Un nombre automático. Y le pone libro 1 o libro 2. Bueno, eso depende de su equipo. Después vienen todas estas opciones que ustedes ven ahí. Inicio, archivo, insertar, diseño en página, fórmula, datos, revisar, vista, desarrollador. Todas esas opciones son las pestañas de Excel. Así le dice la gran mayoría de los usuarios que utilizan Excel, las pestañas. Otros le dicen vistas. ¿Sí? Pero es lo mismo. El nombre más común que se utiliza hoy en día son pestañas. Anteriormente, en las primeras versiones de Excel que surgieron, estoy hablando por allá en la época de los 90, cuando apareció el primer paquete ofimático, ¿sí? A estas pestañas se le denominaban menús, así se conocían, ¿no? Menús. Como todo va avanzando, se va actualizando, pues hoy en día le decimos pestañas. ¿Sí? Y cada pestaña, si ustedes le dan un clic a cada pestañita, miren que todas tienen sus propias opciones, sus propias herramientas, que en la medida de lo posible vamos a ir viendo. ¿Sí? Entonces vamos a ver de cada pestaña ciertas herramientas útiles para ustedes cuando vayan a etapa de práctica o, ¿por qué no?, cuando estén trabajando. Entonces vamos a ver varias de esas herramientas. Bueno, luego de las pestañas tenemos estas dos barras. Este cuadrito aquí pequeñito y esta gran barra que ustedes ven aquí, toda larga. Son dos barras muy importantes. Entonces, esa barra larga que ustedes ven ahí, que comienza después de este FX, es la barra de fórmulas, ¿sí? Donde ustedes pueden ver las fórmulas o las funciones que han sido utilizadas. ¿Sí? Ahorita se van a dar cuenta el por qué se denomina esa barra de fórmulas. Pero recuerden, en esa barra de fórmulas ustedes pueden ver todas las fórmulas o las funciones que han aplicado en la hoja Excel. Y el cuadrito pequeño, el que está a la izquierda de la barra de fórmulas, este de aquí, ese es el cuadro de nombres. Ese cuadro de nombres es importante porque siempre les va a indicar a ustedes en qué posición se encuentran dentro de la hoja de Excel. ¿Sí? O más bien, en qué posición está el cursor dentro de la hoja de Excel. ¿Cuál es el cursor?
ese cuadrito repintadito que ustedes ven ahí en la hoja, ¿sí? Que yo estoy moviendo aquí, miren. Ese es el cursor, ¿sí? Se denomina cursor. Y esta cruz blanquita que estoy moviendo aquí es el puntero de su ratón, de su mouse. ¿Sí? Entonces recuerden, el cuadrito más repintadito es el cursor, que nos indica en qué posición estamos dentro de la hoja. Y la cruz blanquita que estoy moviendo aquí es el puntero de mi mouse, ¿sí? Con el cual yo ejecuto las operaciones. O puedo cambiar, miren, de posición el cursor. ¿Sí? Bueno, entonces cuando les hable de cursor, ustedes ya saben que es este cuadrito más repintado de la hoja Excel. Y al final tenemos esa opción de hoja 1. ¿Sí? Entonces, los archivos o los libros de Excel se dividen precisamente en eso, en hojas. ¿Sí? En hojas. Entonces miren que ahí tenemos la hoja 1. Hay versiones de Excel, sobre todo las antiguas, estoy hablando del 2010 hacia abajo, traen hasta la hoja 3 activada. Y ahí tienen el puntico del más, por si quieren crear más hojas. ¿Sí? Las hojas de Excel tienen esta gran cuadrícula, miren, toda esta cuadrícula, en la cual nosotros registramos los datos. ¿Sí? Todos los datos que utilizamos los registramos en la cuadrícula. La hoja de Excel, matemáticamente, se denomina una matriz. ¿Sí? ¿Por qué se denomina una matriz? Porque las matrices matemáticas se dividen en columnas. Para nuestro caso, las columnas están representadas por las letras del alfabeto. Mírenlas, A, B, C, D. Esas son las columnas. Se dividen también en las filas. Para nosotros las filas son toda esta numeración de acá de la izquierda. Cada número es una fila distinta. Lo mismo que cada letra es una columna distinta. Y también se dividen en celdas. Celdas es cada uno de estos cuadritos que ustedes ven aquí en la hoja de Excel. Y cada celda tiene una posición única. No existe dos celdas que tengan la misma posición. Jamás van a encontrar eso. O sea que cada celda tiene una posición distinta. Ustedes lo pueden comprobar en el cuadro de nombres. Cada vez que yo seleccione una celda, esa posición cambia. Entonces miren, en estos momentos yo tengo la celda o el cursor en la posición P3. Si lo ubico por acá, esa posición cambia. Ahora la tengo en F17. Y si lo ubico por acá, vuelve y cambia. Ahora estoy en la posición A6. ¿Sí? ¿Cómo se leen las posiciones? Esas que ustedes ven ahí en ese cuadro de nombres. ¿Sí? La posición de una celda, ojo, la posición de una celda depende de una letra de la columna y un número de fila. Repito, la posición de la celda depende de una columna, de una letra y de un número de fila. ¿Sí? Si ustedes ubican o miren el puntero ahí donde el cursor, perdón, ahí donde lo tengo. ¿Sí? Y observen acá en las letras, en las columnas. Donde yo esté ubicado, siempre se va a sombrear una columna y siempre se va a sombrear una fila. Entonces miren donde yo tengo el cursor, que en estos momentos está sombreada la letra I, es decir, la columna I, y está sombreado el número 10, o sea, la fila 10. ¿Sí? Eso me da la posición del cursor, o sea, de la celda. En estos momentos estoy en la posición I10. Y si ustedes miran el cuadro de nombres, ahí me está indicando la posición que le estoy diciendo, I10. Si la cambio más acá, miren, ahora se sombreó la letra O, columna O, y el número 4,
fila 4. Es decir, que estoy en la posición O4. ¿Sí? O4. Es decir, que la posición de cada celda depende cuando convergen, o sea, cuando se unen una columna y una fila. ¿Sí? Por eso, cada vez que ustedes cambian el cursor de celda, siempre se les va a sombrear la columna donde están y la fila donde están. Y la combinación de las dos nos da la posición. En estos momentos, miren, estoy en la columna D, que es la que está sombreadita, y la fila 16. Y la posición se lee D16. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque en Excel siempre y a diario vamos a manejar posiciones de celda. Siempre, continuamente, van a manejar posiciones de celda. Entonces, por eso es importante saber de dónde es que nace la posición de las celdas. ¿Sí? Aunque yo ya sé que existe ese cuadrito que me dice en qué posición estoy. No, ustedes ya saben cómo sale la posición de las celdas, de una columna, o sea, una letra, y de una fila, un número. Si los juntamos, me da la posición. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. ¿Por qué hay que aprender a manejar posiciones? Para poder interpretar bien las fórmulas. ¿Sí? Cuando a ustedes les pasan una fórmula, un listado de Excel, y les dicen apliquen estas fórmulas, lo que tienen que hacer ahí es interpretar esas fórmulas dentro de la hoja. Y para poder interpretar esas fórmulas, ustedes tienen que saber cuáles son las posiciones de las celdas para poder que la fórmula quede correctamente establecida. ¿Sí? Y ese es uno de los grandes problemas que han tenido los aprendices. Saber interpretar las fórmulas. ¿Por qué? Porque en etapa práctica, cuando les exigen mucho manejo de esta herramienta, deben saber interpretar. ¿Sí? Y han ocurrido infinidad de casos que yo les voy a ir comentando aquí en las sesiones de lo que ha estado pasando. Precisamente para que a ustedes no les vaya a pasar lo que les pasó a esos aprendices, que se han equivocado en la etapa práctica, porque precisamente cuando estaban aquí en las sesiones, en las clases, no preguntaban, se quedaban callados y se quedaban con la duda. Entonces espero que ese no vaya a ser el caso de ustedes. Cuando no entiendan, pregunten. Bueno, entonces a grandes rasgos, así está dividida la pantalla o la ventana principal de Excel. ¿Sí? ¿Dónde trabajamos? Pues en toda esta cuadrícula, en todas estas celdas. Podemos trabajar en Excel, las cuales son bastante amplias para poder registrar información no de todo tipo, ¿no? Registrar información útil en Excel. En Excel no podemos guardar información de cualquier tipo, no. Lo único que nos permite digitar información en las celdas son textos o números. No hay otro tipo de información que podamos ingresar en Excel. ¿Sí? ¿A qué me refiero con otro tipo de información? Por ejemplo, ustedes un video no pueden guardarlo en una celda, ¿cierto? Un archivo de audio, un audio no pueden guardarlo en una celda. ¿Sí? Lo único que nos permite es guardar texto o números. Esa es la información que nosotros registramos en Excel. Texto o números. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplito para aprender cómo crear una fórmula. ¿Sí? Y de paso, pues vemos algunos tipos de formatos
que podemos aplicar en Excel. ¿Sí? Entonces, con este ejercicio vamos a ver cómo aplicar formatos a las celdas y de paso vemos cómo creamos e interpretamos una fórmula. Entonces, miren que me gusta ir al grano, ¿no? A lo más importante. En Excel, toda esa información que ustedes crean, ¿sí? La hacemos a través de las columnas o de las filas. Entonces, por lo cual podemos crear columnas de datos o filas de datos. Las más comunes y las que casi, o las que en el 100% de los casos, siempre utilizamos columnas de datos. ¿Por qué? Porque es más fácil la interpretación en columnas que en filas. Entonces, más adelante, cuando ya estemos en otras temáticas, entonces ya sabrán ustedes el por qué les decía columnas de filas o, columnas de datos o filas de datos. ¿Sí? Bueno, pero por ahora no es importante saberlo. Bueno, vamos a crear 3 columnas de datos. Entonces, ¿cómo creamos las columnas de datos? ¿Sí? Entonces, siempre las columnas de datos deben tener un nombre principal. Y de ahí ya ir registrando la información. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con crear una columna de datos? Entonces, por ejemplo, no vayan a escribir esto, no lo vayan a escribir. Por ejemplo, una columna de datos puede ser el nombre. Una columna de datos que se llame nombre. Entonces, siempre el primer, digamos, título, ¿sí? Como este, sería el nombre de la columna. Entonces, miren, ahí acabo de crear una columna nombre. Y luego, debajo, yo puedo digitar información que tenga que ver con esa columna. Por ejemplo, los nombres de personas. Ana, John, Laura, Alex, Rocío, Manuel. Y ahí en debajo muchos más nombres. ¿Sí? Entonces, esto es una columna de datos. ¿Sí? Esta es la columna nombre. ¿Por qué la columna nombre? Porque ¿qué guardo? ¿Qué estoy registrando ahí? Nombres de personas. Puedo crear cualquier tipo de columna. Por ejemplo, barrio. Creo una columna que se llame barrio y en esa columna especifico qué barrios. Por ejemplo, Sauces, Modelo, barrio San Juan, barrio Alameda, barrio Bolívar, barrio Esmeralda. ¿Sí? Pues miren, esas dos que acabo de hacer ahí son columnas de datos y las cuales podemos utilizar en Excel. ¿Sí? Entonces, estas columnas de datos son las más utilizadas. ¿Sí? Me ayudan a conformar listas de datos. ¿Sí? Entonces, cada una es una columna de datos y las dos juntas me conforman una lista de datos. Entonces, todas esas grandes cantidades de información que ustedes de pronto utilicen, ¿sí? O hayan visto, todo eso es una lista de datos. ¿Sí? Lista de datos. Entonces, aquí acabamos de crear esta listica de datos con 2 columnas. Y estas son las que más se usan. Ah, una cosa. A esta que está más repintadita, yo le apliqué un formato. Entonces, para que se viera más repintadita que las demás, ese formato que le apliqué fue, a ver, espérenme, yo activo la lupa para que ustedes vean un poquito más grande.
Bueno, yo sé que la mayoría ya sabe esto, pero para quienes no lo sepan, estas dos palabritas más repintaditas, lo que hice fue aplicarle un formato. Los formatos que se le aplican a las celdas se encuentran aquí en la pestaña de inicio, ¿sí? ¿Qué formatos le podemos aplicar a las celdas? Todos estos que ustedes ven aquí. Negrita, esta N es aplicar negrita, que fue lo que le apliqué a estas dos palabras, para que se vieran más repintadas de las demás, o más resaltadas que las demás, ¿sí? Entonces lo que hice fue aplicarles negrita. ¿Cómo le aplico negrita? ¿Cómo aplico yo negrita a los textos que yo escriba en las celdas? Entonces simplemente nos ubicamos sobre la celda, le damos clic a la celda, ¿sí? Cuando queremos seleccionar una sola celda. Si ustedes quieren seleccionar varias celdas al tiempo, ¿cómo lo hacen? Sencillo, miren, se ubican sobre la celda, ubican el puntero del mouse, o sea, la cruz blanquita sobre la celda. Miren, en estos momentos estoy en Ana, y yo quiero seleccionar más de una celda. ¿Cómo lo hago? Entonces me ubico sobre la celda, pulso clic sostenido, o sea, el clic izquierdo de su mouse, lo mantienen presionado y luego arrastran, lo mueven. Si lo mueven hacia abajo, miren que empiezan a seleccionar los demás nombres, ¿sí? Y si luego lo mueven hacia la derecha, miren que ya toma los demás datos. Miren que es facilito. Entonces se ubican sobre el nombre, clic sostenido, clic izquierdo, mueven hacia abajo y luego hacia la derecha y ya seleccionan las dos columnas. Eso es seleccionar datos. ¿Sí? Continuamente yo le estoy diciendo, seleccionen la columna tal. ¿Sí? Seleccionen los siguientes datos. Entonces lo hacen de esa manera. Bueno, entonces le estaba diciendo, entonces seleccionamos los datos, miren, y le aplicamos negrita. Y observen que estos que no están resaltados ahora se van a ver así como están estos otros. ¿Listo? Entonces, eso es aplicar formato. En este caso, aplicarle la negrita. Y si se la quieren quitar, pues vuelven y le dan clic y miren que ya la quita. Esto es cursiva. Cursiva es que la letra me queda un poquito acostada. Esto es subrayado. Este tarrito de pintura que ustedes ven aquí es el relleno, o sea, el color de fondo de las celdas. Si yo escojo un color, por ejemplo este azul, miren, que nos pone es de fondo el color que nosotros seleccionemos a las celdas. Esta A, que tiene este colorcito aquí, si le damos clic en la flechita, es el color de la letra. ¿Lo ven? Miren, ahí ya cambió el color de la letra. Esto que ustedes ven aquí, este cuadrito aquí que parece una ventana, son los bordes. Si le dan un clic a la flecha, aquí están todos los tipos de bordes que ustedes pueden aplicar. Para resaltar las celdas, damos clic en todos los bordes. Y miren cómo se ve ahora cómo se ven ahora las columnas. Entonces, todo lo que le hemos aplicado aquí es formato a las celdas. Formatico, nada más. También podría cambiarle el tipo de fuente, o sea, el tipo de letra, lo hacemos aquí en este cuadrito, dando clic en la flechita. Y todas estas opciones son tipos de letra, diferentes tipos de letra. Entonces miren que ahí al fondo, cada vez que me ubico sobre cualquiera, va cambiando la letra, ¿lo ven? Miren cómo va cambiando a medida que yo voy pasando a través de los tipos de letra. ¿Lo ven? Miren. Sí. Muchos tipos de letras ustedes pueden tener aquí. Digamos, pongamos esta algeriana. Sí. Entonces, todo eso es formato que se le aplicó a cada una de las celdas, que hace parte de lo básico en Excel.
¿Listo? Bueno, en la medida de lo posible, entonces vamos a ir viendo cómo ir aplicando los demás formatos. Sí. Bueno, pero aquí lo importante era que ustedes sepan que ustedes pueden crear este tipo de columnas de datos, ¿no? Recuerden, las columnas de datos primero llevan el título y luego sí, la información correspondiente al título que ustedes pongan acá. Si ustedes ponen nombre, pues lógicamente van a crear una columna de nombres de personas. Si ponen barrio, nombres de barrio. Si ponen ciudades, nombres de ciudades. Si ponen número de documento, pues números de cédula. Sí. Ese tipo de información. Bueno, como les dije que esto no lo pusieran porque no vamos a usar eso, sino que era como ejemplo. Si ustedes quieren eliminar esta información que acaban de digitar, lo pueden hacer. ¿Cómo pueden eliminar esta información? Lo pueden hacer de dos formas. Una es eliminando las columnas. ¿Cómo elimino las columnas? Estas dos que acabé de crear aquí. Doy clic sostenido a la columna, o sea, a la letra, a las dos letras, miren. Estas dos columnas, nombre y barrio, las hemos creado en la columna A y en la columna B. Si quiero eliminarlas, con clic sostenido selecciono esas dos columnas. Entonces, clic sostenido y muevo. Miren que ahí seleccioné las dos columnas principales, A y B. A y B. Ya. Y luego allá en su teclado, ustedes borran. Y miren, ahí desapareció el texto, aunque me queda aplicado el borde, ¿no? Miren, ahí me queda aplicado el borde y el color de fondo que les di. Pero si las quiero eliminar totalmente, o sea, que se pierda todo este formato que apliqué, entonces selecciono las columnas. Sobre cualquiera de las dos columnas que están seleccionadas, le doy un clic derecho, botón derecho de su ratón, de su mouse. Y luego de esas opciones que aparecen, damos clic en eliminar y observen qué va a pasar. Miren que borré esas dos columnas de datos. Y ya no aparecen ni el color de fondo ni los bordes, que era lo que quedaba cuando ustedes borraban normalmente. Ya desaparecieron. Entonces, de esa manera borramos una columna o una fila de datos. Bueno, ya vimos cómo crear una columna de datos. Pero también puedo crear filas de datos. ¿Cómo son las filas de datos? Sí, de esta manera. Creemos las dos mismas. Nombre. No, pero creémosla por aquí más o menos. Por aquí. Nombre va a ser el título de fila. Título de fila. Y le pongo negrita para diferenciarla de los demás. Nombre va a ser mi título de fila. Y desde la posición donde está el nombre hacia la derecha, a las demás celdas hacia la derecha de ella, ¿sí? Te ya colocó nombres de personas. Luis, Gabriela, Marta, James. Esta es una fila de datos. Miren que está en posición contraria a las columnas. Por ejemplo, ciudad. Cali, Bogotá, Popayán, Pasto. Sí, entonces, estas son filas de datos, que es otra forma de ver nuestras listas de datos. Entonces, estas dos juntas
me conforman una lista de datos, pero en posición de filas. Las primeras que vimos estas son columnas de datos, estas son filas de datos. ¿Sí? Entonces, miren la diferencia. Y estos son los dos tipos de listas que ustedes se pueden encontrar. ¿Sí? O los dos tipos de archivos de listas que ustedes puedan encontrarse cuando estén trabajando en etapa práctica. ¿Sí? Pero las que más se utilizan son las columnas de datos. ¿Por qué? Porque la información pues queda mucho mejor verlas en columnas como esta que estoy seleccionando aquí, que verlas así en filas. ¿Sí? En su área de la salud, he visto, sobre todo en esa parte que hacen ustedes de facturación, ¿sí? He visto mucho que las listas que utilizan, digamos, las EPS, las IPS, están o vienen dadas de esta forma, en filas. Es en la única área que he visto que utilizan mucho este tipo de lista. ¿Sí? No es muy común usada. ¿Sí? No es muy común usar este tipo de lista. ¿Por qué? Porque es que este tipo de lista, así en filas, ¿sí? Genera mucho espacio a la derecha. Ocupa mucho espacio. ¿Sí? Pero en su área, en el área de la salud, entonces he visto esos grandes listados de esta manera, que no es muy común verlo, porque la mayoría de las listas de datos vienen así, en forma de columnas. ¿Listo? Entonces, esas son las dos tipos de listas que ustedes pueden crear en Excel, a modo de columnas y a modo de filas. Bueno, ya sabiendo eso, ahora sí, creemos las dos columnitas con las que vamos a trabajar hoy. Estas sí créenlas. Entonces vamos a crear una columna que se llame número 1, otra que se llame número 2 y otra que se llame valor 1. Le pueden aplicar negrita si quieren, ya saben, deben seleccionar las tres y a las tres le van a aplicar negrita. Ya saben, clic sostenido y arrastran o mueven hacia la derecha, ya las seleccionan las tres y le pueden aplicar negrita. También pueden alinear, ¿no? Alinear estos textos a la izquierda, al centro o a la derecha. Alineémoslos al centro. Y miren que estos textos se van a desplazar a la mitad. Ahí cambiaron. Ahí están en todo el centro. Y vamos a digitar la siguiente información en estas dos columnas. Porque valor 1 va a ser una columna calculada. Entonces, digitemos estos números. 9,1, 8,2, 7,3, 6,4, 5,5. Alguien ingresó. Es 5,5. Dejémoslo ahí nomás. 1,9, 2,8, 3,7, 4,6,
y pongámosle 7,2. Esos números. Esos números que digité ahí son números con decimales. ¿Sí? Ya les voy a decir algo importante sobre eso. Bueno, y a la tablita, a la listica de datos, la seleccionan completa. ¿Sí? Ya saben que ya completa las columnas, esto es una lista de datos. Le aplicamos los bordes para que quede así. Dime, Tatiana. Qué pena, instructor. ¿Usted podría repetir lo de los bordes? ¿Cómo lo hizo? Que a mí eso me complica y no alcancé a ver bien, perdón. Claro. Entonces, primero debes seleccionar a qué le vas a aplicar los bordes. Entonces, seleccionas así, como les dije, clic sostenido y seleccionas las 3 columnas, así. Y luego vas aquí. Aquí en inicio, en la pestaña de inicio, te ubicas aquí en este cuadrito que parece una ventana. ¿Lo ves? Este de aquí. Das clic a la flechita y eliges todos los bordes. Y ya los aplicas. Ok, gracias, instructor. A alguien, estos números que acaban de escribir o que están escribiendo en estos momentos allá en sus equipos, ¿a alguien le quedó estos números a la izquierda? ¿A todos les quedaron esos números así como están ahí en pantalla a la derecha? Sí, señor. Sí, señor. Ok. ¿Nadie los tiene a la izquierda? ¿Nadie los tiene a la izquierda? Bueno, ¿por qué les pregunto eso? Porque ustedes se pueden encontrar con un equipo que si ustedes escriben, por ejemplo, voy a escribirlo por acá. Cuando ustedes escribieron el número, por ejemplo, voy a escribir otro distinto, 12,8, por decir algo, ¿no? Y si nosotros damos Enter, miren que automáticamente el número va a la derecha. ¿Sí? Va a la derecha. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? Y doy Enter. ¿Ven la diferencia? El primero que lo hice con coma quedó a la derecha. Y el otro que lo hice con punto quedó a la izquierda. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay en esos dos números que acabo de escribir ahí? Mucha. ¿Por qué? Y tiene que ver con la configuración de cada equipo de cómputo. ¿Sí? Cuando nosotros escribimos un número con decimal y ponemos la coma, ¿sí? Y si me queda a la derecha, como quedaron todos estos, ya ustedes allá en sus casas, para Excel, este número que tengo aquí a la derecha es un número. Para Excel es un número. Y este que está a la izquierda, para Excel, es un texto. Así ustedes lo vean ahí como un número, para Excel es un texto. Es decir, que no es un número para Excel.
Excel lo considera como un texto. Porque si ustedes hacen alguna operación con este número 4.9, les va a dar un error. Precisamente porque Excel lo considera como un texto y no como un número. ¿Sí? Entonces, todos los números que ustedes escriban, sea con decimal o sin decimal, siempre deben quedar a la derecha para que Excel los considere un número. Por eso les preguntaba, si ustedes escribieron los números con coma, si todos les habían quedado a la derecha. ¿Sí? Porque a la derecha es cuando Excel los considera como números. Porque ustedes se pueden encontrar, ¿sí?, que cuando ustedes escriban un número así en decimal, con coma, les puede quedar a la izquierda. Les puede quedar a la izquierda. Y si escriben un número con punto, les puede quedar a la derecha. ¿Sí? En ese caso, este ya sería el texto y este otro ya sería el número. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes se pueden encontrar con un equipo que tenga esta configuración. ¿Sí? Y no tenga la que ustedes, la que tiene su equipo en casa. ¿Sí? Entonces, supongamos que ustedes los contratan, se van a una empresa y en su equipo, el que siempre han usado en su casa, ustedes en Excel trabajaban los números con comas. Y resulta que cuando fue a su trabajo le asignaron un equipo, pero ese equipo estaba configurado para que los decimales se escribieran con puntos. ¿Sí? Entonces ahí la cosa cambia. ¿Sí? Porque el que queda a la derecha ahora es el que se escribió con punto y ese es el número. Y el que ustedes escribían con coma en sus casas, en el equipo del trabajo, de su trabajo, quedó a la derecha, quedó a la izquierda. Entonces la cosa cambia. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso, chicos. Que ustedes no necesariamente van a tener un equipo que tenga las mismas condiciones que el que ustedes tienen en casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente lo pueden haber configurado de forma distinta. Y pasa esto. Y ustedes empiezan a hacer las fórmulas y les empiezan a salir mal. Precisamente porque digamos, no hicieron la comprobación si en ese equipo ustedes usaban para los decimales el punto o la coma. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar en Excel en un equipo que desconozcan, hagan la prueba. Hagan la prueba para saber cómo se escriben los decimales. Y esa prueba es sencillita, la que acabé de hacer. Escriban un número con coma en cualquier celda y escriben un número con punto. Y el que les queda a la derecha, ese es el símbolo que deben utilizar para escribir con decimales. ¿Listo? Entonces siempre hagan esa prueba en un equipo que desconozcan. Escriban un número con coma y otro con punto. Y el que les quede y el que le quede a la derecha, ese es el signo que tienen que utilizar para los números con decimales. ¿Listo? ¿Entendido esa partecita? Sí, señor. Profe. Ok. Sí, señor. Bueno, entonces ya saben que todos los números que queden a la derecha para Excel los considera un número. Bueno, aquí pues todos están a la derecha, entonces son números. Ahora sí puedo hacer cualquier tipo de cálculo. Entonces, para eso fue creado Excel, para poder permitirme crear cualquier tipo de operación matemática, cualquier tipo de cálculo.
Es decir, yo puedo aplicar cualquier fórmula, sea que me den la fórmula o que yo mismo la cree. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular esta columna de datos, valor 1, con esta fórmula que les voy a dar aquí. Entonces, yo les paso esta fórmula y les digo, aplíquenme en esta fórmula. Valor 1 va a ser igual a ¿qué? A número 1 por el número 2. Yo les paso esa fórmula, o digamos, vamos a suponer que todos ustedes están en etapa práctica. Yo soy el supervisor de ustedes y les digo, vea, aplíquenme en esa fórmula, en esa tabla que les acabo de entregar. Necesito saber cuál es el resultado de multiplicar esas dos columnas con esa fórmula. Listo. Como lo que les dije al inicio, ustedes en Excel, cuando creen o interpreten una fórmula, siempre deben manejar las posiciones de las celdas. Posiciones de celdas. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso? Porque si ustedes no utilizan las posiciones de las celdas, las fórmulas les van a quedar erróneas. Les va a dar error. ¿Sí? Entonces, voy a mostrarles qué errores se cometen al interpretar las fórmulas para que ustedes no lo hagan. ¿Sí? Antes de indicarles cuál es la forma correcta. Primero veamos qué errores no deben cometer ustedes al interpretar y crear las fórmulas. ¿Listo? Listo. Entonces, yo les paso esta fórmula y les digo que la apliquen. Entonces, miren los errores que cometen los aprendices que están en etapa práctica en estos momentos. Y no estoy hablando de aprendices solo del área de la salud, no, de todo. De bancaria, de gestión contable, de gestión administrativa, de gestión empresarial, de todos los tecnólogos que ofrece el SENA. ¿Sí? A los cuales a todos les exigen un muy buen manejo de Excel. Esa es la base principal de lo que las empresas nos exigen con los aprendices. Que todas, no importa qué tecnología o qué técnico del SENA, todos deben tener un muy buen manejo de Excel, porque es la herramienta que más se usa en el mundo laboral. Bueno, voy a indicarles el primer error que cometen los aprendices al interpretar esta fórmula. Esta es una fórmula sencilla, no complicada, de crear e interpretar, porque eso es lo que ustedes van a hacer a diario. Crear fórmulas e interpretarlas, que es lo que vamos a hacer en estos momentos. La forma en que yo les doy esta fórmula es a modo textual. ¿Sí? Este es modo texto. Yo les digo, aplíquenme en esta fórmula. Como se las estoy dando a ustedes aquí, es a modo textual. ¿Sí? Es a modo textual. La otra puede ser a modo lectura, que a ustedes les digan. Por ejemplo, calcule valor multiplicando el número 1 por el número 2. Este podría ser el otro modo en que a ustedes les presenten para que creen y calculen una fórmula. ¿Sí? Entonces, modo textual, modo lectura. Y es la misma. Es la misma fórmula.
pero con dos diferentes formas de que a ustedes les den, valga la redundancia, esas fórmulas, ¿sí? Así se las pueden presentar a ustedes. Habladita o a modo textual. Entonces, a modo textual, pues es más entendible que así en palabras, ¿no? Pero es la misma fórmula. Entonces, ojo, ¿no? A las dos formas en cómo ustedes les pueden presentar las fórmulas para poderlas aplicar. Bueno, ahora sí apliquémosla. Pero no voy a indicarles la forma correcta todavía, no. Como les dije, voy a mostrarles los errores que no hay que cometer al interpretar las fórmulas. Entonces, miren, el error más común, y de por cierto es el error más grave que cometen los aprendices, es pasar la fórmula tal cual se la están mostrando. Eso es un error muy grande. El hacer la fórmula de la manera en como a ustedes se la están mostrando. ¿Sí? ¿A qué me refiero en pasar la fórmula tal cual a ustedes se la están mostrando? Bueno, vamos a hacerla aquí. Primero que todo, cuando ustedes vayan a crear una fórmula, siempre inicien con el signo igual. Repito, cuando vayan a crear o a interpretar una fórmula, siempre deben iniciar con el signo igual. ¿Por qué? Porque para Excel, cuando ustedes ponen de inicio el igual, Excel ya sabe que ustedes van a hacer algún cálculo matemático. Con solo poner el igual, Excel ya sabe que ustedes van a aplicar una fórmula o hacer un cálculo matemático. O van a utilizar una de las funciones que tiene Excel. ¿Sí? Con solo poner el igual. Entonces ya saben, cuando vayan a crear una forma, inicien con el igual. Listo, entonces miren, el pasar la fórmula tal cual se la están mostrando es hacer esto. Hablemos de un aprendiz cualquiera. A mí me gusta siempre mostrar los ejemplos con otro ejemplo. Yo le digo al aprendiz, aplíqueme esa fórmula e interprétala como la ve ahí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace el alumno? El aprendiz hace esto. Ah, como el profe me dijo que interpretara esa fórmula como la veo yo ahí, entonces me imagino que si yo hago esto me calcula. Entonces hace esto, miren. Valor 1 es igual a número 1 por el signo de multiplicación, acá en Excel es el signo asterisco, por número 2. Hace eso. ¿Sí? ¿Ahí qué está haciendo? Pasando la fórmula como se la mostraron. ¿Sí? Y miren que está igualita a como se las puse yo ahí. Eso es un error que no hay que cometer. ¿Sí? Porque ¿qué les dije que deben usar ustedes acá en Excel? ¿Qué les dije? Que siempre deben estar utilizando en Excel. No me digan que se les olvidó. ¿Qué es lo que siempre están manejando ustedes en Excel? Que fue lo primero que yo les dije. Posiciones de celda. Ojo, posiciones de celda. Y miren que al interpretar la fórmula de esa manera, ustedes no han elegido ninguna posición. Ninguna celda han elegido. Simplemente pasó la fórmula tal cual se la mostraron. Por eso cuando dan enter, les aparece esto. Y esto es un error. Un error de interpretación. De interpretación de la fórmula.
¿Sí? Entonces, no hay que hacer eso. Acá en Excel. No pasen la fórmula como se las da su jefe, su supervisor o el instructor. ¿Sí? Es un error. Empezando, que no solo está cometiendo el error de pasar la fórmula de esta manera como se la está mostrando, sino que miren que pusieron 2 veces el igual. Ese es otro error. Sí. En una fórmula solamente debe haber un solo igual. Ya 2 es un error. ¿Listo? Bueno. Ya vimos el primer error que no hay que cometer. ¿Sí? Entonces ya saben, chicos y chicas, no pasen las fórmulas como se las están mostrando o como en algún momento se las presenten de esta otra manera, habladita. Segundo error. El instructor, como vio que nuestro aprendiz no supo interpretar la fórmula, volvió y le explicó. No hay que pasar la fórmula tal cual yo se la estoy dando. ¿Sí? Lo que tú debes hacer es seleccionar las posiciones que tú miras en la fórmula. Selecciona las posiciones de las celdas que tú miras en la fórmula. Listo. Eso le dijo el instructor a nuestro aprendiz. Ahora, ¿qué hizo él después de que el instructor le explicó esa otra manera? Hizo esto. Ojo a lo que hace ahora el aprendiz. Él coloca el igual. ¿Sí? Como el profe le dijo que cogiera las posiciones de las celdas como las estaba mirando en la fórmula, él hizo esto. El profe me dijo que tomara las posiciones de celda. Entonces, valor 1, ¿dónde está valor 1? Aquí lo encontré. Ahí está valor 1. Igual. Número 1, ¿dónde está número 1? Aquí está el número 1. Por, signo asterisco. Por número 2, ¿dónde está el número 2? Aquí está el número 2. Y hace eso. Bueno, por lo menos ahora sí utilizó las posiciones de celda, pero de forma incorrecta. ¿Sí? De forma incorrecta. ¿Por qué es incorrecto? Porque está seleccionando es el texto de la columna. Porque como vio aquí valor 1, volvió y lo seleccionó. Vio aquí el número 1, porque así dice la fórmula, fue y lo seleccionó. Y lo mismo, porque aquí le decía la fórmula que había que escoger el número 2, como lo miró acá en la celda, pues fue y lo escogió. ¿Sí? Y eso también es un error. Esa fórmula también está mal interpretada. ¿Por qué? Porque las posiciones de celda no son las correctas. No hay que tomar los textos de la columna. Ustedes no pueden hacer una multiplicación de 2 textos. ¿Sí? Y además, fuera de que está seleccionando mal las celdas, vuelve y juega y ha puesto 2 signos igual. ¿Sí? Entonces está cometiendo doble error nuevamente. Y si damos un enter ahí, nos aparece este error, numeral valor. ¿Qué quiere decir ese error numeral valor que nos muestra Excel? Que la fórmula está mal interpretada. ¿Sí? Está incorrecto. Listo. Ya les voy mostrando 2 errores que ustedes de aquí en adelante no tienen que cometer. Bueno. Tercer error que no hay que cometer.
No, nuestro instructor le dice al aprendiz, mira, este primer valor que aparece aquí, que es valor 1, en la fórmula que te estoy mostrando, no hay que escogerlo ni ponerlo acá en la interpretación de la fórmula. No. Este valor 1 que tú ves aquí te indica en qué celda debes ubicarte para hacer la fórmula. ¿Sí? En qué celda debes ubicarte para hacer la fórmula. ¿Sí? Y no la escoges ni la utilizas. Solamente es una referencia para que tú te ubiques y obtengas el resultado de multiplicar número 1 por número 2. Entonces, haz eso. Ya sabes que valor 1 no hay que seleccionarlo ni escogerlo, sino que te indica en qué celda debes ubicarte para poder crear la fórmula de multiplicar número 1 por número 2. Listo. Entonces, el aprendiz ahora va a aplicar lo que le entendió al profesor, al instructor. Bueno, entonces dice el aprendiz, el profe me dijo que no utilizara valor 1 porque esa es la posición que me indica en dónde debo hacer la multiplicación de número 1 por número 2. Listo. Entonces, valor 1 es donde yo debo ubicarme. ¿Y qué hace el aprendiz? Como vio aquí valor 1, entonces se ubicó ahí. Se ubicó ahí. Listo, ya estoy ubicado en valor 1. Ahora sí voy a aplicar la fórmula. Entonces él dijo, bueno, ya como ya estoy en valor 1, entonces digo igual y vuelve y comete el mismo error. Número 1, aquí lo encuentro. Por número 2, aquí lo encuentro. Volvió y cometió el mismo error de seleccionar el título de las columnas, o sea, los dos textos. Adicional a ello, ya había cometido otro error, que fue ubicarse donde decía valor 1. Es decir, que borró el título de la columna, valor 1. ¿Por qué? Porque precisamente él entendió al profesor, al instructor, que valor 1 era donde debía ubicarse para hallar la fórmula. Como vio valor 1 en esa celda, pues fue y lo seleccionó. ¿Sí? Entonces, cometió dos errores, miren. Borrar el título de la columna y fuera de eso, interpretó mal la fórmula. ¿Qué fue lo único que aprendió en este tercer error? Que ya no colocó doble igual. Bueno, al menos eso aprendió. Que las fórmulas no llevan dos iguales. ¿Sí? Y que el primer valor que me indica la fórmula no se utiliza en la fórmula como tal, sino que le indica en dónde debe ubicarse. Pero nuestro aprendiz, pues, lógicamente se ubicó mal. Porque borró el título de la columna. Listo, chicos. Entonces, ese sería ese tercer error que no hay que cometer. ¿Sí? Que no hay que cometer. Bueno. Cuarto error. Cuarto. Le dice el instructor al aprendiz, mira, yo te dije que valor 1 era donde debes ubicarte, pero no precisamente tienes que ubicarte donde está la palabra valor 1. Porque si tú te ubicas ahí, la borras. Borras la columna, borras el título de columna. No. Valor 1 es en qué otra celda, pero ubicado sobre valor 1, ¿sí? Te ubicas, valga la redundancia, para hallar la fórmula. Y luego sí, no tomes el texto de la columna, porque tú miras ahí número 1 como está en la fórmula y miras número 2 como también está en la fórmula, tú así lo eliges. No.
no tienes que tomar los textos de las columnas, lo que tú tienes que tomar es el valor de la celda, donde están los números, no los textos. Ah, ya, profe, dice el aprendiz. Entonces va y hace esto. Bueno, el profe me dice que valor 1 no hay que tomar el título porque yo lo borro, que debo ubicarme en una celda donde esté en valor 1. Entonces, él se pone aquí. Ah, entonces aquí es donde dice el profe que debo ubicarme, porque estoy en la columna valor 1. Listo. Se supo ubicar el aprendiz. Y empezó con la fórmula. Entonces, igual. Entonces miren que ahora va cogiendo más lógica. Entonces el aprendiz dice, ya estoy en valor 1 y valor 1 es igual. Ah, miren que ahora sí ya va sonando, ¿no? Valor 1 es igual, entonces valor 1 es igual. Bueno, ya está cogiendo color esto. El profe me dijo que no tomara número 1 porque lo veo aquí y yo lo veo acá en la columna. Ni número 2 porque lo veo aquí y lo veo acá en la columna. ¿Sí? Porque estos son textos. Entonces el profesor me dijo que tomara los números de la celda. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el aprendiz? Como el profe le dijo que tomara era el valor de la celda, entonces hizo esto. Bueno, el profe me dijo que tomara el valor de la celda. Entonces el valor de la celda es 9,1 por el otro valor que es 1,9. Listo, profe. Ahí está la fórmula. Dele un enter. Listo. Ahí está. Y le muestra el resultado. ¿Sí? Pero, a pesar de que el resultado que le muestra es correcto, porque si nosotros multiplicamos 9,1 por 1,9 me da 17,29. Eso es cierto, eso es correcto. Pero la fórmula que el aprendiz aplicó es la que está mal. ¿Por qué? Porque lo que el profesor le dijo desde el inicio es que usara posiciones de celda. ¿Sí? Y lo que hizo nuestro aprendiz fue tomar el valor que está en la celda. No la posición, sino el valor, miren. ¿Sí? Y eso es un error. Tomar el valor que ustedes tienen en las celdas. ¿Sí? Aunque el resultado les dé correcto. Aunque el resultado les dé correcto. La fórmula está mal interpretada. Porque recuerden, lo que deben usar ustedes son posiciones de las celdas. No tomar el valor de la celda. Ahora, ¿por qué también es un error? Así el resultado sea el correcto. Las fórmulas o funciones que ustedes utilicen en Excel, en este caso, podemos copiar la fórmula a las demás celdas que están vacías. ¿Para qué? Para que Excel automáticamente me realice los demás cálculos siguientes y yo no tenga que hacerlos. ¿Sí? Esa es una de las ventajas de esta herramienta, que ustedes pueden crear la primera fórmula y la demás la copian a las demás. ¿Sí? Eso les ahorra a ustedes trabajo y tiempo. Bueno, primero que todo, ¿cómo copiamos una fórmula a otras celdas? Entonces, miren, aquí creamos esta fórmula, ¿no? Que fue multiplicar 9,1 por 1,9, que fue lo que puso nuestro aprendiz. Aunque está mal, bueno, pero por lo menos la fórmula no le dio un error de resultado. ¿Sí? Entonces, si lo que yo quiero, bueno, otra cosita antes de ir a eso. Miren que aquí, miren que Excel no les muestra la fórmula que ustedes, que el aprendiz aplicó aquí. Lo que muestra es el resultado de multiplicar estos dos números que están aquí. Pero si yo quiero ver la fórmula que yo apliqué en esta celda, entonces, ¿qué hago? Entonces, simplemente la selecciono y miro acá arriba en la barra de fórmulas qué fórmula apliqué.
Entonces mire que aquí aparece el resultado, pero acá arriba ya me muestra qué fórmula apliqué, que fue igual 9,1 por 1,9. ¿Sí? Entonces, esta celda tiene un cálculo. Y si yo quiero que esta misma operación la hagan las demás celdas que aquí que tengo vacías, entonces para no hacerlo yo o ustedes de una en una, yo puedo copiar esta fórmula que apliqué aquí en este resultado. ¿Cómo copio la fórmula a las demás celdas? Entonces miren que el cursor, ya saben que el cursor es este cuadrito más repintado. Ese cursor, si ustedes lo ven, tiene un puntico, ¿lo ven? Ese cursor tiene un puntico, un cuadrito muy chiquito, ¿lo ven? Ahí a la derecha. Ese puntico, ese cuadrito, es el que me sirve para copiar una fórmula o una función a otra celda. ¿Sí? Pero ¿cómo las copio? Entonces miren, primero se ubican el cursor en la celda que tiene la fórmula que ustedes van a copiar. ¿Sí? Luego, ¿qué hacen? Ya saben que esta cruz blanquita es el puntero de su mouse. Acerquen el puntero a ese puntico del cursor. Miren, si yo lo acerco a ese puntico, miren que esa cruz me cambia. Ahí ya me cambió, ¿la ven? Pasó de la cruz gruesa blanquita a esta cruz negrita delgadita, miren. Si lo quito, vuelve y aparece la cruz blanca. Si vuelvo lo acerco exactamente en ese puntico, cambia. Ahí está, negrita. Aquí, blanquita. Negrita, blanquita. Negrita, blanquita. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes acercan el puntero en ese puntico, cuando les cambie, miren, hacia negrita, ¿qué hacen? Clic sostenido, ya saben que el clic sostenido es un clic izquierdo en su mouse. Entonces, clic izquierdo, sostenga y arrastren, muevan hacia abajo. Hasta que lleguen a la última posición de la tabla. Y ahí sueltan el botón de su mouse y miren que automáticamente aplica la fórmula. Pero como esta fórmula estaba incorrectamente aplicada, por eso no mostró los resultados de los demás números. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente la fórmula, la primera que se hizo, la que hizo el aprendiz, estaba incorrecta. ¿Sí? ¿Por qué esa fórmula es incorrecta? Porque recuerden, no hay que tomar los valores de la celda, sino las posiciones. ¿Sí? A pesar de que el primer resultado les dé correcto, pero miren que al copiar la fórmula, los otros no me van a dar el resultado esperado, sino que me pone el mismo. ¿Sí? Porque la fórmula estuvo mal desde un comienzo. Bueno. Entonces, ese fue el cuarto y último error que están cometiendo los aprendices en etapa práctica. ¿Sí? Lo cual me indica a mí como instructor de sistemas, ¿sí? Pues que no saben interpretar fórmulas. A pesar de que estuvieron casi más de 3 meses en formación en la competencia de sistemas. ¿Sí? Hay tecnólogos que tienen competencias de herramientas informáticas mucho más largas que las de ustedes. Sí, porque precisamente ellos necesitan un muy buen manejo avanzado de esa herramienta. Entonces, miren, los problemas que tienen los aprendices con solo interpretar una fórmula. Y la interpretación de fórmulas hace parte del Excel básico. Y ellos estuvieron más de 3 meses viendo hasta Excel avanzado. Y cometiendo errores de lo básico a Excel. Eso no puede ser. ¿Sí? ¿Cómo me va a llegar un aprendiz a etapa práctica que estuvo más de 3 meses utilizando la herramienta, llegar allá a la empresa con un error de inicio? ¿Sí? Porque esto es lo que uno aprende al inicio de Excel. Crear o interpretar fórmulas. ¿Sí?
Entonces, por eso es que yo vine aquí a mostrarles esos errores para que ustedes no lo cometan. Bueno, ahora sí, ¿cuál es la forma correcta de interpretar esta fórmula? Ahora sí, vamos a verla. Entonces, lo que les decía a ustedes, siempre deben tomar las posiciones de las celdas, ¿sí? Esas posiciones son las que ustedes deben reemplazar en la fórmula, ¿sí? Entonces, cualquier fórmula que a ustedes les pasen, deben interpretarla acá en Excel, pero con posiciones de celda. No con los textos ni títulos de las columnas o de las filas, pues si llegan a tener una tabla de esas, no hay que seleccionar los textos de las filas, ni de las columnas, ¿sí? Lo que tienen que seleccionar es la posición de la celda. Ahora otra cosa, que también tiende a confundir a los aprendices. En esta fórmula que dice valor 1 es igual a número 1 por número 2, cuando se refiere a esta opción valor 1 en la fórmula, me estoy refiriendo a toda la columna. Cuando digo número 1 aquí en esta fórmula, me estoy refiriendo a toda esta columna número 1. Y lo mismo, a toda esta columna número 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos estos números pertenecen a la columna 1 y todos estos números pertenecen a la columna número 2. ¿Sí? Entonces, cuando les hablo de eso, me estoy refiriendo a toda la columna. No a un solo valor, no, a todos que pertenezcan a esa columna. Bueno, entonces, ojo con eso. Ahora sí, apliquemos la fórmula correcta. Nuestro aprendiz, ¿sí?, ya supo cómo ubicarse. Ya sabe que valor 1 no hay que interpretarlo, simplemente es de ubicación. Y ya sabe que debe ser aquí en la primera celda de la columna. Entonces, ya está ubicado. Entonces el aprendiz dice, valor 1 es igual a número 1. Ya aprendió que no se debe tomar el texto, ni el valor que está en la celda, sino la posición. Es decir, ¿qué posición tiene la celda donde está escrito este 9,1? Ya saben ustedes ustedes ya saben, se los dije al inicio, cómo interpretan las posiciones de la celda. Entonces, ¿esta celda qué posición tiene? Columna A, fila 2. ¿Dónde está el 9,1? ¿Qué posición de celda tiene? Columna A, fila 2. Sí. Entonces, esa celda donde está el 9,1 es la celda A2. A2. Miren que al escribir A2, automáticamente se selecciona la celda. ¿Lo vieron? La otra forma de hacerlo, para que les ponga la posición, es que ustedes le den un clic directo donde está escrito el 9,1. Entonces dice, valor 1 es igual a número 1, pero número 1 es esta posición. Miren que al darle clic, automáticamente Excel les pone la posición de donde está escrito el 9,1. A2. O sea que para mí, número 1, que está acá en la fórmula que yo les di, en Excel es A2. ¿Sí? Esa es la interpretación que ustedes siempre deben de hacer. Número 1. ¿Quién es número 1? Número 1 es A2. Posición de la celda, donde está el 9,1. Por número 2. Pero número 2 es la posición donde está el 1,9, que es B2. ¿Sí? Para que me lo coloque automático, simplemente denle clic donde está ese 1,9. Le doy clic y miren que ya me pone la posición. Y esta es la forma correcta de interpretar esa pequeña fórmula que les pasé ahí. Entonces, valor 1 es igual a A2, que es número 1, por B2, que es el número 2.
Entonces, interpreten. ¿Sí? No tomen literal o textual como a ustedes les den las fórmulas. Si yo doy un enter ahí, ustedes miren que ya tengo el resultado. La fórmula ya me aparece acá arriba, A2 por B2. Ahora sí puedo copiarla a las demás celdas. Entonces me ubico en la celda donde obtuve el resultado, ubico mi puntero del mouse sobre el cuadrito del cursor. Cuando me cambia a cruz negrita, con clic sostenido, clic izquierdo, arrastro hasta abajo y suelto. Y miren que ahora sí me aplicó las demás fórmulas a las otras celdas. Eso lo que acabé de hacer es cuando copiamos una fórmula a las otras celdas. O una cosa, el copiarle las fórmulas, yo lo puedo hacer siempre y cuando la primera esté correcta. ¿Sí? Porque ya saben lo que pasa si la fórmula no está correctamente interpretada. ¿Sí? Entonces, como ahora sí está correcta, por eso es que Excel me aplicó las demás multiplicaciones. Eso, chicos y chicas, es interpretar las fórmulas en Excel. Y ya saben qué errores no deben de cometer, ¿no? Y recuerden, en Excel manejamos posiciones de celda. Posiciones. ¿Listo, chicos? Bueno, como les dije, pues por hoy vamos a ir hasta las 10, porque es que a las 10 inicio ese cierre de esa ficha, faltan 4 minuticos. Vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. La próxima clase continuamos con esta parte de la inducción en Excel. Bueno, pero quería preguntarles, ¿qué les pareció esta pequeña inducción? Estuvo bien, instructor. Claro. ¿Entendieron cómo deben crear e interpretar las fórmulas en Excel? Sí, señor, muchas gracias. Ahora ya les queda un poquito más claro cómo es que deben hacer esa interpretación. ¿Sí? Bueno, Gabriel, ¿cómo te fue hoy? Bueno, profe, ahí ya voy entendiendo un poquito. Porque Bueno, en esta parte yo sí verdaderamente estoy crudo y por eso le dije, ahí sí es el talón de Aquiles para mí. Pero con esa interpretación y esas celdas y eso, bueno, uno va entendiendo un poquito más, pero necesito la ayuda de otra persona acá. Y para yo poder hacer esto. Claro. Yo tengo un nieto que él sabe mucho de esto, ¿no? Entonces le voy a pedir favor para que él me ayude en esto, para estar más atento, o más atento no, a aprender más. Muy bien. Bueno, pero ¿entendiste esta pequeña partecita que vimos hoy? Sí, entendí esa pequeña partecita allí de las posesiones de la celda. Listo. El valor es el valor 1 igual a número 1 por número 2. Bueno, que eso no, uno nunca debe coger el valor 1, ¿no? Exacto. ¿Sí? Bueno, lo importante para todos es que ustedes sepan ubicarse y sepan interpretar las posiciones de las celdas. Dime, Luisa. Buenos días, instructor. Buenos días. Instructor, ¿se me puede hacer un favor? Uno. No, mentira, sí, dime. ¿Pueden mandar la grabación de la clase al grupo? Sí, claro, yo siempre les publico la clase, la sesión en el grupo.
pero se las publico por la tardecita o por la nochecita, ¿vale? Que termine las sesiones que tengo hoy. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Profe, Dime. tengo una pregunta. ¿Usted llama lista o cómo es? Ya iba para allá. Bueno, en lo personal, a mí no me gusta llamar lista porque yo considero que no estoy con estudiantes de colegio ni de escuela, ¿sí? Cada quien es responsable de asistir o no asistir. Yo lo único que les digo es que al final de la sesión, aquí en el chat de la sesión, todos me pongan presente para la asistencia, ¿sí? Entonces, por favor, todos presente en el chat de la sesión para la asistencia de hoy. Ese es su deber en las sesiones para la asistencia, que al final todos pongan presente. Quien no me ponga presente y no me aparezca ahí, tiene falta, así haya estado en la sesión, porque es su responsabilidad poner presente ahí en el chat. Siempre, ¿no? Pero ojo, al final de la sesión, no me lo vayan a poner al inicio y se me vayan a salir. Porque acá me aparece quién se retiró. Entonces, ojo con eso. Bueno, chicos, entonces vamos a dejar hasta aquí por hoy. Ya la próxima sesión ya continuaremos con esta parte de lo que es el manejo básico de Excel, ¿sí? Entonces ya en la próxima sesión pues les traeré nuevos ejemplos con los cuales vamos a trabajar, ¿sí? Esos nuevos ejemplos también tienen que ver con casos, ¿no? Con casos que les han presentado los aprendices. Entonces, de esa manera, como se dieron cuenta, pues vamos aprendiendo mucho mejor. Entonces, de los errores que han cometido sus compañeros que están en etapa práctica, entonces vamos a aprender a cómo darle solución también a las cosas, ¿no? Porque eso también es importante. No solo que cometer los errores, sino saber cómo acomodarlos, cómo corregirlos. Bueno, chicos, entonces ha sido un grato gusto iniciar con ustedes la formación. Luis Gabriel, venga, dígame una cosa aquí. Bueno, entonces, chicos, que pasen un bonito día, un feliz resto de semana y nos vemos con una nueva ¿Cómo hace sesión. uno para bajar aquí, para poner presente aquí abajo? Muchas gracias, profe, muy amable. Muchas gracias, profe, muy amable. Gracias, profe. Bueno, a todos. Bueno. Bueno, chicos, si ya colocaron el presente ahí en el chat, ya pueden retirarse y nos vemos en 8 días. Que pasen bonita tarde. Muchas gracias, profe. Ok, Gabriel.